Y la cantidad de tribunales y jueces juzgados de distrito en el país son muchísimos. No a todos les interesa estar haciendo cuentas, honestamente. No se formaron para eso, pero la ciudadanía sí tiene derecho a tener una explicación muchísimo más transparente, objetiva y justificada de por qué le estás poniendo un monto y no otro. De hecho, este es un primer inicio del proyecto de implementación de herramientas de inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos del podcast de Legal AI. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y también algo que vamos a platicar de un tema bastante vigente, hace fresco, este está muy fresco. Juan Jaime, magistrado, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Pues contento aquí para platicar de los temas vigentes y necesarios, porque pues ya vamos tarde todavía, pero ahí estamos. Me encanta siempre comenzar estas conversaciones preguntando quién es la persona que entrevisto, quién es Juan Jaime, quién es este magistrado que se atreve de pronto a ser pionero en un tema que es de interés, cuando menos de quienes nos escuchan. Cuéntanos un poco de ti y cuéntanos qué te trae aquí el día de hoy. Sí, muchas gracias. Pues soy magistrado federal, llevo 15 años trabajando en la judicatura. Me gusta decir que nunca he sido un abogado convencional ni un magistrado convencional, porque en realidad he apostado mucho por la multidisciplinaridad. Soy abogado y contador, he estudiado finanzas, he estudiado impuestos para contadores, he estudiado algunos cursos de inteligencia artificial, estudio un doctorado en administración pública. Es decir, le he confiado mucho mi formación académica a la multidisciplinaridad. Creo que es bastante importante para tener un perfil bastante sólido y muchísimo más fresco. Y tampoco soy convencional porque he buscado maneras de innovación judicial, de transmitir el derecho, de enseñar la profesión incluso de manera distinta a lo que comúnmente se hace. He sido criticado por eso, he sido juzgado, pero no importa, que las personas creativas y las personas que se animan y que son valientes a hacer las cosas distintas son aquellas que lo pueden hacer muchísimo más transformador. El día de hoy me trae pues una sentencia que emití en el tribunal donde laboro, que es el segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, muy largo el nombre, pero es un tribunal federal en Toluca. Y en realidad es un asunto sencillo pues en cuanto a la litis, pero respecto al cual vi que era sencillo pero cotidiano. En 3 meses estando en el tribunal ya he visto que se presentaban muchos casos similares y que ahorita profundizamos, pero vi la oportunidad y dije, esto se puede mejorar. O sea, se puede mejorar con una aplicación realmente muy sencilla, que también ahorita platicaremos. Busqué que fuera algo sencillo, una aplicación muy sencilla de inteligencia artificial, porque tampoco puedo comparar mi capacitación en la materia con la de otros jueces o magistrados. Y yo quería que fuera un ejemplo replicable. O sea, no quería tampoco que fuera un ejemplo aislado, quería que lo pudieran replicar jueces, que lo pudieran de manera sencilla, que lo pudieran aplicar operadores jurídicos a los cuales una capacitación muy sencilla les pudiera facilitar. Ahorita platicamos si quieres a fondo del tema, pero eso es lo que busqué y aproveché, dado que en México no hay ninguna regulación de inteligencia artificial, y mucho menos en la función jurisdiccional, aproveché para un ejercicio de autocontención. La autocontención es un ejercicio medianamente común, incluso ante constitucionalidad de normas de los tribunales, donde lo que no está expresamente prohibido lo puedes hacer, pero siempre con bastante prudencia. Es decir, lo haces con mucha prudencia en ese ejercicio de autocontención para no tampoco sobrepasar los límites de la impartición de justicia. Entonces, en ese ejercicio de autocontención, dije, hay que referir principios éticos para su uso responsable con perspectiva de derechos humanos. Y yo sé que a nivel internacional hay bastantes principios, pero yo elegí cuatro. Cuatro como elementos mínimos para empezar. No dije, esto va a ser el punto de partida para poner sobre la mesa el debate público, el uso de la inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales, y elegí justamente inocuidad y proporcionalidad, elegí protección de datos personales, elegí supervisión humana, desde luego, que es el que siempre tiene que estar ahí, y transparencia, desde luego, transparencia y explicabilidad del proceso que estamos haciendo en la propia sentencia.
Eso es básicamente el contexto. No sé si quieras profundizar en algún punto para que no nos Y, a ver, extendamos tanto. Ya hablo un montón, ¿eh? dos Entonces. cosas, no, no te preocupes. Dos cosas. La primera es, el titular de pronto es un poquito engañoso, porque a lo mejor podemos leer un titular donde dijera, no sé, los tribunales comienzan a usar inteligencia artificial para resolver asuntos. Cuando un poco, y me gusta mucho porque en el video que compartes en tu red social hablan acerca de jurimetría, ¿no? Que digamos que empieza a distinguir un poquito lo que tiene que ver con el proceso y me gustaría un poco que nos ayudaras a distinguir qué es la jurimetría, Sí, cómo lo encaja claro. dentro de este proceso, porque creo que al final empieza a romperse el hielo, ¿no? Es, digamos que es un picayelos para un hielo que se empieza a desprender, que creo que es relevante porque es pionero en el sentido de decir, abre la conversación, eh, y eso es buenísimo, porque ahorita, pues hasta ahorita no había nada, no había mucho al respecto. Pero también, pues hay que distinguir el cómo y el por qué y el para qué, ¿no? Porque de otra forma parecería que quien lee solamente el titular se puede quedar con una idea que no es la correcta, ¿no? Sí, claro. Pues la idea era justamente en esta sentencia específico abrir un primer como hoyito, como un primer canal para la discusión pública sobre el uso de la inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales. Se utilizó el concepto de jurimetría, no solo lo pongo en el video, está puesto en la sentencia, está puesto en la sentencia en el argumento, muy, muy modesto, la verdad es que también hay que decirlo, tampoco se trata, cuando uno imparte justicia, tampoco se trata de hacer trabajos académicos en las sentencias, ¿no? Pero sí poner en contexto un poquito por qué lo estás usando y cómo estás justificando las herramientas. La idea inicial de utilizar herramientas de inteligencia artificial en esta sentencia en concreto era que fuera auxiliar porque se trataba del cálculo de montos de garantía. Los montos de garantía pues son cuantificaciones aritméticas para tener diversas concesiones en un juicio de amparo. Digo diversas concesiones porque se pueden aplicar tanto a una suspensión del acto o tanto a una inscripción de documentos en un registro público. Al final de cuentas, ese monto protege posibles de daños frente a terceros cuando en un juicio hay varias partes. Al Correcto. final de cuentas, es un cálculo, como se presentan muchos cálculos en el derecho. Cálculos de pensiones, cálculos de multas, cálculos de sanciones, cálculos de daño moral, de daño. El hacer cálculos en el derecho es relativamente común. En estos cálculos, por ponerlo de manera sencilla, pues es un poco donde metimos un poquito el concepto de jurimetría, que pues, no solo se trata de hacer cálculos, sino que tienen también que ver con la estadística, con datos y con ciencias auxiliares que cruzan con el derecho para poder pues, tomar decisiones dentro de la propia ciencia jurídica. Pero esto pasa mucho en el derecho. Entonces eso fue lo que se hizo. Teníamos garantías y me gusta decirlo así porque yo detecté un problema cuando empecé en funciones como magistrado y me di cuenta, pues este es un ejemplo, este es un cálculo de garantía, pero hay muchos cálculos que se hacen y mi sorpresa fue que muchos tribunales y jueces lo estaban haciendo de manera manual. Cuando digo manual, pues es tanto, pues sus hojitas, hay quien la hacía manual en hojas y hay quien tiene su calculadora, ¿no? Pero pues finalmente era manual, o sea, todo es manual. Y dije, híjole, es complicado. A mí me gustan mucho las matemáticas, de hecho, pero las personas que no se formaron así, ¿no? Aparte, les dedicaban mucho tiempo a esto, siendo personas que estaban en la impartición de justicia y que deberían dedicar, yo creo, labores más sustantivas al contenido de la toma de la decisión núcleo. Entonces, en este concepto de geometría y en esta cuestión es donde se enmarca esta sentencia. Yo siempre digo de una manera muy modesta, ¿no? Son herramientas que estaban disponibles y que se ponen y que me gustaría que el ejemplo fuera replicable para que jueces puedan motivar sus sentencias, puedan ponerla, puedan dar muchísima más transparencia. Y pues esta es básicamente la propuesta, ¿no? Utilizar estas herramientas para generar este tipo de cálculos de una manera muchísimo más sencilla, objetiva, transparente y explicable, incluso para el justiciable. Antes se ponían, los jueces lo ponían ahí al tanteo, ¿no? Pues las rentas al tanteo, literalmente. Y es interesante porque justo, a ver, yo me di la tarea de compartir esto en varios grupos donde hay gente que le interesa la materia. Y se abrió un pequeño debate en el sentido de decir, oye, está bien o está mal, y un poco la conclusión que era,
pues bueno, o sea, ¿qué importa si lo hiciste con un abaco, lo hiciste con pluma y papel, para sacar tu operación aritmética, o con una calculadora científica con inteligencia artificial? Lo que importa es el resultado y de alguna forma el poder justificar cómo llegaste al mismo, ¿no? Es decir, que en el proceso... Exacto. Sí. Sí, perdón, te interrumpí, pero exacto, sí, sí, sí. Es que tal cual. Digo, a ver, tampoco está. Hay que ponernos en el contexto, ¿no? Son cálculos que en estos casos son aproximados. O sea, no, tampoco son cálculos que se utilicen para construir un puente, en este caso específico, ¿no? A lo mejor la supervisión humana sobre los modelos de inteligencia artificial aplicada, que yo creo que sí se pueden implementar, pero, o que se implementan, de hecho, para cálculos en otros supuestos donde son muy precisos es otro tipo de herramienta. Aquí se utilizan herramientas comunes porque incluso, eh, de, peor tantito, los jueces no estaban ni siquiera allegándose a elementos objetivos. Entonces, justamente es un cálculo que te permite más bien generar elementos objetivos y aproximados a un resultado y que van a ser incluso muchísimo más transparentes y más fiables que lo que podían hacer antes o como se estaba haciendo antes y porque no por falta de capacidades, sino porque creo que la formación de la abogacía no estaba en ese sentido. Y la cantidad de tribunales y jueces juzgados de distrito en el país son muchísimos. No a todos les interesa estar haciendo cuentas, honestamente. No se formaron para eso, pero la ciudadanía sí tiene derecho a tener una explicación muchísimo más transparente, objetiva y justificada de por qué le estás poniendo un monto y no otro. De hecho, este es un primer inicio del proyecto de implementación de herramientas de inteligencia artificial. Pero mi idea es que si el proceso resulta muchísimo más estandarizado al momento de empezar a usar, con muchísimo mejores datos estadísticos, la idea es que podríamos generar incluso modelos predictivos o modelos ya muchísimo más estandarizados que permitan la equidad en la fijación de montos de garantía a nivel nacional o estatal o incluso territorial, con algún modelo, no sé, regresión lineal. Es decir, ya podemos, con datos mucho más estandarizados y ciertos, eh, generar incluso y reducir brechas de inequidad en la sociedad, porque lo que pasa es que ahora sí que suerte la tuya si te tocaba en el juzgado primero o en el segundo el monto de la garantía que te iban a poner. Claro. Entonces, esto tiene una idea a futuro, o sea, es un pasito poner a la discusión pública, pero tiene una idea y una construcción, pues, dentro de mi entender, a futuro y que creo que puede generar, ayudar a reducir inequidades incluso. Fíjate que, o sea, yo admiro mucho de pronto estas aperturas de puerta, porque cuando se abren, sobre todo cuando ya sea el legislador o el judicial en su capacidad de pronto dar estos criterios, abrir la puerta a estas conversaciones es difícil, porque siempre que abres una puerta también se abren otras 10 de cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, podría haber quien te dijera, ¿y cómo sé si no es arbitrario? ¿Y cómo sé si la caja negra? ¿Y cómo sé si se tomaron valores buenos? ¿Y cómo sé si no hubo sesgo? Porque a lo mejor, no sé, la persona que estaba, no sé, la garantía iba en contra de una persona y a lo mejor hubo un sesgo. O sea, se abren otras 50.000 preguntas a las cuales probablemente no tengamos respuesta. Pero me parece valiente porque de alguna forma, a lo mejor no tenemos la respuesta a las 50.000, pero vamos a ir despejando ecuaciones conforme vayamos avanzando. Claro, Este, y lo importante esto es necesario, ¿no? Es en el sentido de, yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos que ya hay contratos públicos abiertos con modelos de lenguaje, es decir, se empieza a generar una forma de usarlos, qué lenguajes están autorizados para qué, cómo vamos a cuidar los datos. Me encantó que también mencionabas, y me parece muy atinado el tema de los datos personales respecto de que no se ponen o no se ventilan en ningún momento datos personales de ninguno de los, digamos que, de las sí. personas que están dentro del asunto. Cuéntame un poco, digamos que es un asunto espinoso por muchos lados, pero cómo se atajan esas preguntas o de alguna forma, yo estoy seguro que en estos 2, 3 días desde la publicación que hiciste, has tenido Sí, cuestionamientos, ¿no? sí, sí, te las hacen, ¿no? O sea, siempre hay, y no, y ponen cuestionamientos y digo, pues claramente yo también me las hice al momento de decidir si usaba si hacía la sentencia sí o no. A ver, yo la verdad es que, en honor a la verdad, primero digo que esa sentencia fue un producto también de la voluntad de apertura de mis otros dos compañeros. Era un tribunal de tres personas
Ujú. y en los tribunales, si alguien te dice que no, las cosas luego no pasan. Tener voluntad de cambio tiene que haber apertura y yo agradezco mucho también que mis compañeros me apoyaron mucho. Yo llegué y les dije, pues miren, quiero hacer las cosas diferentes. Sí se quedaron un momento así y dijeron, vamos, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, porque este era pues, más bien como un comercial, lo que quería transmitir es que cuando piensen que no soy una persona que solamente está pensando resolver un problema con una herramienta de inteligencia artificial. No, soy un juez, soy un magistrado. O sea, sí tiene una doble dimensión. O sea, no solo es cómo resolvemos mejor esto con la inteligencia artificial en una empresa. No, o sea, mi decisión iba a trascender a un tema de justicia con una persona que estaba reclamando algo en tema de justicia. Entonces, pues sí hay una decisión en conciencia, porque todas estas preguntas, que ahora me las ponen así, son preguntas que normalmente las personas juzgadoras nos hacemos. No solo en el tema de inteligencia artificial, siempre ves todas las aristas o los caminos de lo que puede trascender tu decisión. Y entonces veo todas estas cosas, obviamente me decido, pero digo, a ver, eh, yo vi muchas cosas sobre la mesa. La primera es que al final de cuentas no se estaba justificando nada. Dije, nada puede ser peor que decirle a un justiciable cómo se está justificando las cosas. Que si los datos, que si los datos no fueron idóneos, ok, que si los datos no fueron, que un sesgo sí. De hecho, yo lo voy a decir con totalmente apertura. Corrí el modelo es un prompt y lo corrí en modelo de lenguaje, en tres distintos. Ujú. Yo metí elementos subjetivos, obviamente, algunos manualmente y algunos le pedí que los consultara de manera automática, como eran las tasas de inflación. Soy bueno con las matemáticas y con los números, y yo sé que puse como un principio la supervisión humana. Yo me di cuenta que uno de los modelos no utilizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor vigente, o sí creo que no, o la tasa de inflación, porque la tomó de una institución bancaria. Sí me di cuenta. Pero ahí había dos formas, o seguíamos ajustando el modelo del prompt, y entonces o le metía yo los datos, o lo ajustaba y lo hacía más complicado, o lo dejaba como un experimento muy transparente, de que al final cuentas, ahí estuvo, ahí me di cuenta, y la decisión se toma con elementos mucho más objetivos, mucho más explicables, pues de que tres cosas tenía, y al final cuentas saqué un promedio y me pareció muchísimo más razonable en términos de justicia. Es decir, sí, claramente la inteligencia artificial puede cometer errores, y también nosotros al momento de hacer el prompting o hacer las cosas, pues hay que ir ajustando cosas, o el modelo es mucho más desarrollado de inteligencia artificial y sus entrenamientos, etcétera. Siempre va a haber eso, sesgos también, ¿no? Eh, Creo que parte de esta importancia, parte de todas estas preguntas que me hice, también se subsanan un poquito con, con haber hecho el ejercicio de autocontención en la sentencia y haber puesto elementos mínimos, principios mínimos. Si solo hubiera corrido la inteligencia artificial sin decir además cuál era mi parámetro para ceñirme a ella o para utilizarla, hubiera sido mucho más riesgoso. Yo por lo menos estaba siendo muy transparente, decir, no metí datos personales, siempre tiene supervisión humana, estoy siendo transparente de cómo lo pongo, incluso con los propios errores que podría tener, como te lo estoy diciendo, no, me arrojó esto, aquí está esto. Y al final la supervisión humana está aquí, ¿no? Y eso fue lo que me convenció. Yo creo que era más, creo que en el balance de las cosas, aun con las posibilidades de problemas que se pudieran haber generado, siempre había generar mucho más bien, creo yo en mi interior, en mi conciencia, habría el debate público este tema, que yo creo que ya urgía. También es presionar un poquito, o más que presionar, pues levantar la mano para que el órgano de administración judicial futuro diga qué va a hacer. Yo estoy seguro que hay jueces y magistrados que indirectamente están usando inteligencia artificial y nadie la está transparentando. Eso es un hecho. O sea, no sé quién, no es por chismoso, no sé quién, pero yo estoy seguro que lo hacen. Pero no lo transparentan. Y ahí sí va a haber un problema, porque el día de mañana los sesgos no se van a poder impugnar, o no vas a saber qué, el criterio de auditabilidad va a reducirse. Entonces, Yo tengo por eso una fue mi pregunta. decisión. Sí. A ver, nuevamente, aquí no pueden estar más marcados los bandos. Yo soy completamente pro IA, o sea, completamente. Entonces, la pregunta que voy a hacer parecería que no es tan pro IA, pero es realista. Tú tienes, digamos que capacitación, número uno, eres un magistrado muy joven.
Número dos, tienes formación complementaria respecto de matemáticas, punto. Eh, y tuviste, digamos que, la sagacidad para hacer las cosas e incluso te tomaste el tiempo de hacerlo bien, ¿no? Porque me estás comentando que hiciste con tres modelos, estamos hablando de prompting, entonces quiere decir que no solamente fue el primer prompt que se te ocurrió, sino que eh, variaste o consideraste cosas hasta como índice de precio del consumidor. Digamos que no fue improvisado, ¿no? ¿Puede ser mejorable? Quizás, no sabemos. Probablemente si estuviera un Sí, ingeniero, si hubiera, o sea, siempre todo es mejorable. Pero, ¿qué pasa con algunos compañeros que a lo mejor no son de la misma generación o a lo mejor no tienen los mismos conocimientos matemáticos que tú? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para, o sea, ya se abrió esta puerta, es maravilloso, pero ¿cómo preservamos que la apertura de esta puerta sea para un... Es decir, ¿qué hacemos con esta persona que no tiene tus conocimientos y que a lo mejor, digamos que puede empezar, o sea, puede empezar a hacer usos no tan correctos por falta de pericia, no por falta digamos que solamente es falta de pericia? ¿Qué sí, hacemos con esta, sí. o sea, pues sí, van a empezar a haber cuestiones que pueden llegar a ser inoportunas en ese sentido? ¿Cómo lo agarramos? ¿Cómo agarramos eso? Fíjate, estimado Ricardo, que en el caso concreto, aun cuando lo dices muy bien, ¿no? Hablé de prompting y sí se ajustes y todo, pero primero decir que la fórmula y los elementos no me los inventé. Ok. Yo ahora he puesto incluso otros, ya en fórmulas más matemáticas, pero la jurisprudencia de la Corte ya lo dice. O sea, la jurisprudencia de la Corte obligaba a los jueces a hacer cálculos que nunca supieron hacer. Ese es un problema. Ok. O sea, ya había una obligación por jurisprudencia de hacer ciertos cálculos. Yo veía ahí a la gente haciendo sus notas, ¿no? Y luego preguntando de dónde sacaban eso y qué es la tía y qué es esto, ya que, pues, claro, no tienen esa formación, pero estaban obligados a hacerlo. ¿Por qué crees que, mira, estructuralmente, los jueces de distrito tienen que hacer eso por jurisprudencia, pero no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Por muchas cosas puede que no lo hagan, ¿eh? Por flojos, por desidia, pero también puede ser porque no lo saben hacer, también puede ser porque tienen mucho trabajo y no se van a poner a aprender a hacer eso en lugar de sacar los asuntos jurídicos, ¿sí me explico? Y ponían montos arbitrarios, 50,000 pesos, así como que decían, yo creo que, ay, no, pues, como que para calcular 50,000 pesos, o sea, así, todo eso se impugnaba y llegaba a los tribunales, y entonces los tribunales pues ya no nos podíamos hacer la vista gorda. Yo nunca me he hecho la vista gorda, pero pues empezaban a hacer sus cuentas manuales. ¿Para qué? Y todo, y entonces le revocaban al juez, decían no, y hacían sus cuentitas, ¿eh? Intentaban, no sé, con el tío y todo. Entonces, ya había una obligación de ley. O sea, ya había una obligación de hacer esto. La idea también es que para acá es ir generando, mira, en casos así generales, hay como, he detectado como tres, cuatro casos, a lo mejor un sistema de casos de garantías, no son tantos, por ejemplo, en tribunales civiles, aunque lo podemos ir modificando, ¿no? Penales y así, pero todo se puede sistematizar. Soy una persona que siempre cree mucho en la sistematización. En el orden, hay casos. Yo estoy seguro que no es que este prompt, o sea, no es que los jueces tengan que hacer prompting. Mi idea es que copien Ok. que copien este. De hecho, se dice en la sentencia. O sea, si los jueces de abajo copian esto para sacar el monte de la garantía, yo estoy seguro que ese resultado va a ser mucho más objetivo que lo que están haciendo y lo que está llenando de impugnaciones que son quejas, se llaman quejas, o sea, el recurso es queja en amparo, a tribunales. Entonces, esta es la idea, ¿no? Como ir generando esto, claro, será idea también del órgano de administración, de la Escuela Nacional de Formación Judicial y todo, ir capacitando todo para que se vayan involucrando más. Se tienen que involucrar en algún momento, ¿no? Hay niveles, ¿no? A mí me gusta mucho la multidisciplinaridad, como te dice, yo me involucro profundamente para poder transformar y crear, ¿no? A lo mejor hay quien no le interesa involucrarse tanto, pero tendrá que saber aplicar. No a lo mejor diseñar, no a lo mejor crear, pero sí aplicar. Y esto lo tendrá que hacer, esto formará parte de capacitación. La idea, pues también es como empezó diciendo la sentencia, es autocontención. Yo la verdad diría, pues que si alguien no se siente seguro de hacerlo, todavía no lo... Yo también soy pro IA, pero me refiero es que, pues claro, o sea, yo creo que la sentencia es muy clara para que un juez, si la lee con calma, pueda hacerlo y lo va a hacer bien. Es casi una guía.
No solo de principios, sino metodológica para el caso específico, claro, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Juan Jaime, me voy a meter o sea, voy a brincar a un tema un poquito diferente Adelante. y voy a platicarte un ejercicio que hice hace un mes. A Y ver. pregunté en mi red social favorita, que es LinkedIn, si le dejarías un asunto de $50,000. De hecho, lo estoy leyendo porque lo tengo aquí, lo tengo preparado para ahorita. Si le dejarías un asunto de $50,000 a una IA que te resuelva en 2 semanas, y el caso, bueno, pues de alguna forma, y en este caso, si no estás de acuerdo con el resultado, te cuesta 20% del principal. Si quieres seguir, digamos que si quieres ir a apelación o te irás por el proceso tradicional. $50,000 es $1,000,000. Es decir, no, o sea, Adrede puso una cantidad que fuera significativa en términos de lo que es la vida diaria. 42% dijo que querrían que lo hicieran una IA en 2 semanas. Este, y esto me lleva a un tema, por ejemplo, en Estocolmo, donde si hay asuntos de baja cuantía menores de 8,000 euros, lo resuelve la IA. Y esto creo que es un tema de acceso a justicia, porque muchas veces yo creo que, sobre todo los asuntos que no son de tan alta cuantía, terminan siendo como, bueno, pues déjalos perder porque te va a salir más caro el abogado, te va a salir más caro el asunto, te vas a tardar 2 años, ni siquiera para el notificador, ¿no? Entonces, creo que esto estamos futureando muchísimo y sé que es un tema que es muy espinoso, pero deberíamos de pensar en a lo mejor empezar a plantearnos el hecho de ese escenario, es decir, oye, asuntos de baja cuantía, vamos pensando en buscar o asuntos que no sean de importancia donde haya derechos que digamos que puedan llegar a ser sensibles, pedirle a la IA que se eche un primer draft para ver, para poder resolver y sobre todo tener estado de derecho, ¿no? Porque muchas veces, si tú no puedes apelar cosas sencillas, pues te vas acostumbrando a que realmente la justicia no es un acceso que puedas llegar a tener. Y creo que, a diferencia de otros países, México es un país donde la gente, a pesar de que yo sé que los tribunales están llenos y repletos y tenemos un rezago duro, pues no hay una sensación de Estado de Derecho o acceso a la justicia de forma general. Sí, ¿No? yo estoy, no, 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 tienes razón. La verdad es que son varias cosas las que llevan a no tener esa sensación y efectivamente el trámite, lo costoso, lo tardado, porque aparte pues el sistema judicial, por ejemplo, en México pues pasa por distintas etapas hasta llegar a un tribunal de amparo. En realidad, de hecho, es una primera instancia, una segunda instancia, o sea, la apelación correspondiente al del tribunal de alzada en la justicia local, y luego un amparo, y luego o sea, es una cosa tremenda. Yo sí creo que hay asuntos que pueden ser resueltos con inteligencia artificial. No solo los de baja cuantía, es un tema de sistematización también. Hay asuntos mucho más sencillos, algunas impugnaciones procesales que pueden resultar evidentes. Nada más, obviamente, hay que tener cuidado con el sistema y la implementación. Pero yo estaría de acuerdo. Cuando hice varias maestrías, pero una de ellas, mi tesis tenía que ver con derechos del consumidor. Entonces hablaba yo de los mecanismos para la defensa de las personas consumidoras en México. Y hay claramente una brecha, pues, de sensación de justicia, claramente por una disruptiva de relaciones de inequidad y de estructura de poder entre grandes proveedores y consumidores de a pie, porque también hay consumidores de grandes empresas, pero bueno, pensemos en un consumidor de a pie frente a una estructura de poder empresarial, donde en realidad, aún con una ley, la Ley de Protección al Consumidor, que trata de regular justamente en justicia social estas relaciones, la realidad es que descubrí en aquel entonces, 2014, más o menos 2015, que no creo que haya cambiado tanto la situación, que muchas de las vías de acceso a la justicia, incluyendo la conciliación, no funcionaban bien. Y no funcionaban bien porque era, al final de cuentas, un empuje para siempre tratar de llevar al consumidor al litigio, lo cual nunca lo iba a hacer. Correcto. Porque quien se estaba peleando generalmente a partir de la conciliación, pues es generalmente baja cuantía. Y ni por 150,000 pesos, 100 euros, pero no van a pelearse, no van a abrir un juicio, es buscar un abogado. No tienen acceso a abogados.
no hay defensoría pública que les asista en ese tipo de casos, entonces no saben en qué confiar. Es buscar. La gente ya de por sí desconfía de los abogados. Es pagarle al abogado, es pagar el juicio. No se litigan. Por eso incluso gran parte de la jurisprudencia de la Corte y los tribunales constitucionales en México no emitieron jurisprudencia sobre derechos del consumo hasta mucho tiempo después y fue a través de litigios que se dieron sobre grandes empresas y de otras leyes, pero no de litigios del derecho del consumidor. Los asuntos de baja cuantía no se litigan y mucho menos llegan a las cortes. Lo que pasa es que se queda eso sin justicia. Sí estoy de acuerdo en implementar inteligencia artificial para ese tipo de asuntos, entre otros, insistiría. Nada más precisaría aquí que eso no tiene que ver con la sentencia que discutí, que No, emití, completamente. pero estoy de acuerdo y en mi opinión sería que sí. Obviamente hay que abrir el debate, hay que regularlo, hay que tenerlo bien estructurado, pues yo creo que puede generar muchísimos mayores beneficios que la discusión sobre los prejuicios y perjuicios, porque hay prejuicios sobre la IA y perjuicios y también hay problemas, pues claro, que se puedan generar, ¿no? Sobre los respectivos sesgos, etcétera. Pero estaría, pues sí, estaría de acuerdo. Oye, Jaime, regresando al tema inicial, ya sin detenernos tanto, estableces, digamos que abres esta puerta para temas específicos que tienen que ver con cálculo de garantías, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasaría si de pronto pensamos en el uso generalizado, a lo mejor para análisis, para resúmenes, es decir, tú lo dices y yo lo creo en el sentido de decir, oye, sabemos de antemano que ya lo están haciendo, pero el poder hacerlo de forma correcta creo que sería algo apetecible, ¿no? Sobre todo porque creo que es algo que a todos beneficiaría, y está, digamos que bastante comprobado que la eficiencia en el sector privado se da. Es decir, la gente tiene capacidad, sobre todo los profesionales, de hacer Ujú, más de lo que hacían antes, con mayor calidad, con una mayor, incluso puedes hacer más de lo que hacías antes, porque si bien es cierto, tu rol pasa más a ser un supervisor de lo que hace la IA, porque tú perfectamente dices, no, esto no va bien. A ver, otra vez, ¿no? Es decir, la IA realmente no es que piense por nosotros, sino más bien nos ayuda a acelerar el proceso de creación, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué hace falta, o en tu punto de vista, digamos que vamos a plantearnos un escenario en 5 años en el futuro, qué hace falta o qué tiene que pasar para que esto pase a ser una herramienta más del servicio público en materia digamos que, de los jueces y magistrados que tienen entre otras herramientas, el poder tener uso de herramientas de IA, las correctas, los modelos que sí, o sea, digamos que los modelos correctos, porque también de pronto algo que me pasa mucho es que la gente se queja de los resultados cuando usan modelos que son gratuitos o que son los incorrectos. Es decir, ¿cómo llegamos ahí? Sí, o que no están trabajando bien con ello, que no hay una supervisión, etcétera. No están acostumbrados, no le preguntan como si, sí, pues como si fuera un chat. Sí, pues, unos son chatbots, pero sí, sí entiendo lo que dices, ¿no? Y no tienes resultados como si estuvieras platicando sin esta eh, eh, facultad creadora de dar A contexto, de ver, poner situación, de los decir lo que no. modelos tienen diferentes rangos, o sea, no es lo mismo que trabajes con un modelo, no sé, a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, se anunció como muy platillo que se va a fine-tunear el modelo de Llama 3 punto y pico, cuando es un modelo malísimo, ¿no? Entonces, Ujú, es como decir, oye, a ver, dentro de todos tus modelos es como si fueran coches y hay modelos que son ultra avanzados, ¿no? El GPT-5 Pro, estoy seguro que te va a dar un mejor resultado que el GPT Fast, ¿no? O cualquier ujú, otro de los modelos. Es decir, totalmente. y quisiéramos tener los mejores modelos para eso, ¿no? ¿Por qué no poder aspirar a eso, ¿no? Pero bueno, perdón, me decía un poquito. No te apures. O sea, son varias preguntas, ¿no? La primera, yo creo que este fue un ejercicio más en términos, como estoy diciendo, de garantías, que también lo dice la sentencia, se puede utilizar en otro tipo de, o sea, aspiracionalmente a otro tipo de cosas, ¿no? Cálculo de pensiones, daños, que en materia civil, por ejemplo, que es tribunales, es el día a día y pasa mucho, ¿no? Pero también, como tú dices, hay otras partes de la sentencia que podrían colaborar, ¿no? A lo mejor elaboraciones de resúmenes, mejorar la redacción. No, yo creo que sí, pero primero faltaría apertura, pues por parte de quienes dirigen, en este caso, la judicatura, que está por transformarse, ¿no?
en este caso ya tendrían que ser decisiones del órgano de administración judicial, es decir, abiertamente dos cosas, ¿no? La primera, permitir, mm, a ver, no permitir, no sería esa palabra, más bien validar su uso, ¿no? Porque es validar su uso, pero que yo creo que que la reglamentación también tiene que ser modesta, es más bien ética, es con base en principios, ¿no? Pero bueno, tendrían que ponerla el órgano de administración de una manera clara para validar y animar, y dos, capacitar también. Curiosamente, el órgano de administración judicial, hablo yo del proceso judicial, jurisdiccional. Sé que me preguntaste instituciones públicas, pero particularmente jueces y magistrados, ante la nueva judicatura y la homologación, pues, de que en el sistema local funciona muy similar al federal, hay un órgano de administración judicial. Ese órgano tiene dos facultades, tiene más, pero dos muy destacadas. La primera que tiene que ver con emitir regulación, ¿no? Sobre la actuación de jueces y magistrados. Y la segunda tiene a su cargo la Escuela Nacional de Formación Judicial. Entonces yo creo que es validar su uso y dos, transformar la enseñanza de la judicatura. O sea, ¿qué vamos a dar en la Escuela Nacional de Formación Judicial? Ya no basta con dar el curso de constitucionalidad, la verdad. O sea, ya para más cursos de la reforma de 2011 y de los derechos humanos, yo soy súper pro derechos humanos y estudié muchos derechos humanos, pero basta. Si no le apostamos a la multidisciplinaridad y a una formación distinta, no se va a transformar nada y nomás nos vamos a encapsular. O sea, esa Escuela Nacional de Formación Judicial no es Escuela Nacional de Derecho, es Escuela Nacional de Formación Judicial, subrayaría yo. Y la formación judicial no solo es jurídica, eso es muy importante. Entonces, los jueces y magistrados tienen que saber y tienen que utilizar otro tipo de habilidades. Y eso que corre a cargo un poco de voluntad política, ¿no? Yo para hacerlo de manera ordenada, porque de todas maneras lo van a hacer, pero para hacerlo de manera ordenada y segura, hasta donde se pueda hacer, yo diría pues que así debería ser. Con esta quiero cerrar. Yo he visto mucho, sobre todo en las barras, la barra de California de Estados Unidos, American Bar, generó unos guidelines, unas guías, que evidentemente, pues son eso, guías. No hay como tal, ninguna legislación estricta, ni mucho menos, pero que establecen, eh, pues, puntos sobre los cuales los abogados debemos o deben practicar de forma correcta con el uso de inteligencia artificial, porque evidentemente ya sabemos que los usos incorrectos han generado que mucha gente presente precedentes que no existen, ¿no? Las alucinaciones, es decir, conocer que existen alucinaciones, que las evaluaciones hacen que sepamos que un porcentaje de todo lo que la IA nos da no es cierto y tenemos que trabajar con eso. Es decir, yo lo comparo mucho con un auto. Es decir, si vas a manejar un auto, pues tienes que saber manejar, ¿no? Si no, vas a chocar o vas a atropellar a Tal alguien, cual. etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué falta para empezar a tener guías, no solamente para abogados, sino también yo creo que un espacio importantísimo será la administración pública, que más me gustaría que los burócratas pudieran tener acceso a estas tecnologías, pero también el sistema judicial, ¿no? ¿Cuándo podremos esperar o cuándo crees en un imaginario, salte un poquito de tu rol y tu cargo, pero cuál sería un pensamiento mágico en sentido de decir, tenemos una guía de cuando menos cómo usar las tecnologías? No, es que ya vamos tarde, por eso la idea de la sentencia. O sea, es más, te voy a dar la premisa. No solo está la sentencia, sino que el día de hoy Ok. se publica en el Semanario Judicial de la Federación las tesis, las aprobé mucho, me apresuré muchísimo. Las tesis es algo que consultan mucho los abogados, los jueces y los magistrados. Y ahí hay una tesis donde justamente hablo de elementos mínimos, o sea, ya vamos tarde. Yo creo que, o sea, el poder ejecutivo, la administración pública, pues ya debería hacerlo. Y el Poder Judicial, pues es una de las primeras funciones y labores que tendría que estar haciendo el órgano de administración judicial cuando tome funciones. No está ni nombrado, no sabemos quiénes van a ser, pero pues por ahí del 15 de septiembre, digamos que esté, yo creo que debería estar antes del fin de año, debería tener un primer saque de guías, lineamientos en la función judicial. O sea, yo no sé por qué no lo tenemos. O sea, ya no, me parece, de verdad me parece grave, pues, ¿no?
A ver, yo lo considero igual, al menos, y tiene mucho que ver con lo que mencionaste previamente, es decir, el acompañar es algo que nos conviene a todos, nos conviene como sociedad Eso, por agilizar las cosas, por tener mejor calidad, en el proceso se van a cometer errores, seguro, o sea, seguro. Es así como garantía número uno, se van a cometer errores, sí, pero vamos a aprender y o sea, los errores se van a ir puliendo, ¿no? Entonces hay que empezar por algún lado. Y felicidades por ser, ahora sí que se requiere valor para ser el primero, porque muchas seguramente vas a gracias. recibir muchas críticas y también habrá gente como un servidor que estará muy contento de tener esta conversación contigo. Entonces, pues bueno, felicidades por empujar este tema. Muchas gracias, te lo agradezco mucho y a ti por darle difusión, que también es importante. Habría debate. También las críticas sirven. Está bien, abrimos a debate. Peor que quedarnos callados por siempre. Magistrado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ten una linda tarde. Hasta luego.